entendió. No me lo entendió. Debería entender eso mejor que no, que si dijera el 100. Sí, pero es raro porque con el volumen, por ejemplo, lo deja... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En esta oportunidad vamos a continuar lo que empezamos en el video anterior. Es un poco contarles la historia de lo que fue crear este juego. En el caso pues de Esteban, que estaba como explorando un poco la parte de programación. Entonces vamos a ver de manera un poco rápida cómo fue el inicio, los primeros movimientos y ya de ahí hasta que llegamos al juego para jugar en las cardboard. Lo primero que hicimos fue definir que el movimiento se iba a hacer a través del movimiento del mouse, moviéndolo horizontal y verticalmente. Entonces creó unas variables para la sensibilidad, para mirar si tenía que moverse, y a través de unos if empezó a hacer unas restricciones para determinar que no se pudiera subir a más de 10 o menos de 10. Para este momento nosotros creíamos que el movimiento iba a ser utilizando el pie, moviendo la pistola hacia arriba o hacia los lados, pero la verdad es que fue poco práctico. Después concluimos que mejor el movimiento hacia los lados, la rotación, no se iba a dar a través del movimiento del mouse, sino del movimiento de la cabeza, y caminar hacia adelante o hacia atrás iba a ser utilizando la ruedita del mouse. Aquí ya para darle un poquito más de estilo fuimos a las Store y nos descargamos un paquete. En este caso pues fue un terreno con estilo un poco cartoon, en el que nuevamente pues pusimos una cápsula con el código que ya estaba hecho para seguir ensayando y poder entender mejor cuando el objeto se movía ya con una cámara y cuando el objeto iba a rotar. Entonces, después de agregarle el script y verificar que se movía, entonces lo siguiente fue hacer como el análisis de qué se necesitaba para que rotara, lo que pues efectivamente es algo muy similar, simplemente esta vez en vez de trasladarlo, lo que iba a hacer es rotarlo. Ya tenemos una cápsula que traspasaba todo el mundo, pero podía andar hacia adelante o hacia atrás y rotar. Acto seguido entonces vamos nuevamente a la Set Store a buscar algún modelo de arma gratuito para utilizar, pues meterlo dentro de la cámara y darle un poquito más de forma ya, al igual que un sonido de disparo, y ensayarlo en el celular. Algo que necesitamos del modelo que se utilizara de arma era que fuera bastante liviano, un modelo sencillo para poder que lo corriera fácil. Entonces nuevamente aquí estamos compilando y mientras compila pues vamos hablando un poco sobre todo lo que falta para ensayarlo ya en el celular. Aquí es cuando nos damos cuenta lo poco práctico que es utilizar el pie. Entonces bueno, descargar los standard assets, crear un terreno un poquito a las carreras, de ahí empezar a pasar los elementos que ya tenemos configurados, nuevamente activar la realidad virtual, agregar algunos árboles y ya tenemos entonces la cápsula. Ahora vamos a Mixamo, buscamos entonces el modelo de un zombie y las animaciones, ya que Mixamo no solamente ofrece todo el paquete de animaciones, sino que también habían algunos modelos. Entonces para poder salir rápidamente con esto nos descargamos una animación de idle, una animación de atacar y una animación de morir, que era, bueno, y una de caminar, que eran básicamente las animaciones que íbamos a utilizar para este modelo.
Ya con los modelos importados simplemente aprovechamos una opción de Unity para arreglar rápidamente los materiales. Ya con esto solucionado y verificando que el tamaño sea correcto, entonces tenemos que mirar cómo hacer para disparar. Nuevamente vamos a analizar vectorialmente cuál es el proceso que se tendría que hacer si contamos con un zombie y una cámara. Entonces, para poder lanzar un rayo desde la cámara, en este caso utilizando el Raycast que está dentro de la librería de Physics, los condicionales que tendríamos que hacer y cómo utilizar la dirección de la cámara para saber hacia dónde necesitamos lanzar el rayo y para verificar que no le va a causar daño ni a un árbol ni a un piso. Entonces también el uso de los tags. Entonces ya después de haber entendido un poco cuál es el problema, pasamos a programar. Igual hay que programar también un poco el funcionamiento de la pistola y que el zombie pueda recibir daño antes de pasar formalmente a crear el Raycast. Muchas veces en el código se ve algo como muy pausado, pero como en este momento que seleccionamos y reseleccionamos nuevamente la misma parte, y es porque estamos hablando un poco de cómo van a funcionar los tags, cómo vamos a mirar que el rayo choca o no contra algo. Entonces en estos tiempos de hablar pues seleccionamos muchas veces las mismas líneas que ya teníamos copiadas. Pasamos ahora entonces a organizar las animaciones. Aquí le digo que me cree una variable entera para llevar la cuenta de la vida, y pues inicialmente arranca a copiar como si fuera un código, pero no, realmente solo hay que poner el nombre. Entonces empezamos a mirar cómo hacer las primeras partes de la configuración del control de animaciones para que sea este animator el que determine cuándo se va a ejecutar alguna u otra animación y estas transiciones se activen a través de el código. Entonces volvemos nuevamente al código y analizamos un poquito cuáles son los parámetros que hay que cambiarle al animator en los momentos que el zombie baje un poco la vida. Y bueno, para ese momento ya teníamos un zombie que tenía la capacidad de morir. Ahora hacía falta tomar un cerebro y meterlo dentro del zombie, crearle una inteligencia artificial, alguna inteligencia básica, así que pasamos nuevamente al tablero. Vamos a pensarlo primero en dos dimensiones. Tenemos un plano cartesiano. El primer problema a resolver era cómo saber a qué distancia se encontraba el zombie del personaje para poder tomar decisiones.
Ya con ese problema resuelto es fácil programar una inteligencia sencilla a base de una máquina de estados, que dependiendo de la distancia decida el zombie estar en reposo, seguir al personaje o atacarlo. Pero tener únicamente la distancia entre los dos no era suficiente, sino que existe un problema adicional, y es que no podemos hablar de la distancia en metros de la misma manera que lo haríamos en el mundo real, debido a que no estamos calculando desde los mismos pivotes. En este caso, el personaje tiene el pivote en el centro de la cápsula, mientras que el zombie tiene el pivote en el pie. Entonces, sí, la programación es la misma, pero para saber cuántos metros habría que poner de diferencia para que el zombie inicie el ataque o para que el zombie empiece a perseguir, hay que comprender que lo que se da de diferencia de distancia desde el piso hasta el pecho realmente es como la hipotenusa del triángulo que se forma si fuéramos a medir la distancia derecho, no hacia el piso, sino entre pecho y pecho. Entonces, después de haber visto eso, ya podemos hablar un poquito más de cuáles pueden ser los números que se pueden utilizar. Igual, si esto se utiliza como variables, pues es de prueba y error. Y bueno, ya después de esto solucionamos algún par de detalles y empezamos a trabajar un poco sobre la interfaz de usuario para poder visualizar en pantalla cuántas balas tengo, cuánta vida tengo. También, ¿por qué no? Pues que cuando muera, entonces me aparezca una imagen de Game Over. Entonces vamos a Google, bajamos una imagen que se vea más o menos apropiada y la ponemos como interfaz. Entonces, tanto la imagen del Game Over como el texto en pantalla y la barra de vida la pusimos como elementos objetos de mundo al frente de la cámara para poder que ambos ojos la vieran. Bajamos como un modelo para poder que uno pudiera recargar algunas balas con alguna lucecita para que se resaltara sobre el fondo oscuro que se decidió dejar en general, aunque en el celular se veía un poco más de día. Y pues bueno, vamos a tener que solucionar un problema más, y es cómo hacer que los zombies se creen automáticamente de manera aleatoria siempre cerca a los puntos en los que yo estoy. Pues tendríamos que analizar el problema. En este caso, básicamente las diferentes alturas que nos dan las montañas significaría que tenemos que instanciar a diferentes alturas tanto las cajas de recarga como los zombies. Una opción es ponerlos arriba y que ellos caigan automáticamente por gravedad, y la otra opción es en cada punto de lanzamiento tirar un rayo hacia abajo para identificar el punto exacto donde se debe distanciar. En este caso, la mejor opción es hacer el raycast, lanzar un rayo hacia abajo, mirar en qué punto choca contra el piso y ahí tenemos el punto de distancia. Pero como ya es casi medianoche, entonces lo que decidimos más bien es dejarlo a que la física sola sea la que solucione este problema.
En esta parte debo decir que nos confiamos un poco del NavMesh Agent pensando que automáticamente iba a llevarlo a la malla de navegación, pero resultó que tuvimos algunos problemas dependiendo de algunas alturas, entonces tocó hacer que los zombies también tuvieran un Rigid Body y que en el momento que se inicia el juego pues ellos caigan y ya un momento después de haber caído ahí sí activan su NavMesh Agent para poder que detecten la malla de navegación. Y bueno, volver a ponerlo a compilar. Para este punto sí quisiera decir que yo estoy un poco apegado a mis gafas, mis Carboard, porque nos la regaló Unity en un evento que hubo de realidad virtual y tienen pues los logos y todo eso. Así que no quería salir de mis gafas, por lo que nos conseguimos unas Carboard ya precortadas y las armamos. Son un poco más sencillas que las que yo tengo, de hecho estas no tienen para sostener las gafas automáticamente de la cabeza, le faltan como esas correitas, hay que ponérselas de forma adicional, pero así yo podía seguir conservando mis gafas y ya él podía llevarse su juego con unas Carboard. Y ahora sí, esto fue todo. Esto es más o menos lo que fue el proceso de una práctica, ensayar un poco cómo es que era la programación fuera de la universidad para repasar y para entenderla un poco mejor en la elaboración de un proyecto. Ya lo que siguió después de esto fue simplemente ensayar el juego, mirar a ver qué tan fácil o difícil era luchar contra esos zombies. Avance pues. ¿Cuántas balas tienes? Lo que yo estoy pensando es que hay muy poquitas cajas. 138 y 45. Pues no lo ha matado. Se sale corriendo todo el tiempo. Me sale corriendo, sí. Ay, le hice Liz. Ah, no. Le hice amor. No, me Porque lo está matando, ¿cierto? Una excusa, ay, le hizo algo sin culpa. Uy. Pero no me han matado. No, yo no alcancé pausa mientras. Claro que hay que quitar una mitad de vida. Sí, casi no tengo nada. Como que 20%. Está muy bajita la interfaz, ¿no? Parece que le toca mirar muy para abajo para darse cuenta. Y no, pero pues ahí. Bueno, ya sí, eso son. Ah, sí, Uy, un zombie se metió dentro de otro. Ah, es que comportamientos de zombies normal, ¿no? Sí, son ese tipo de cosas las que hacen que un juego sea eterno de desarrollar, corregir errores. Pero bien, me gusta. Sí, pues ese es su juego.